Mire, hermano, vamos a ver la vida de Pedro. El apóstol Pedro fue un hombre bastante débil, ¿no? Al comenzar su ministerio fracasó como líder, llegando hasta negar al Señor Jesús. Sin embargo, Sí. Pedro tuvo el gran privilegio de pasar 3 años al lado del Señor Jesús. Cuando fue restaurado y lleno del Espíritu Santo, llegó a ser un gran líder. Indudablemente, una de las claves de su liderazgo fue que tomó a Cristo como su ejemplo y modelo. Entonces, es historia conocida lo que hizo Pedro, ¿no? Pero hermanos, cuando él, cuando él ya tomó de ejemplo y modelo al Señor, vemos que su vida cambió, ¿no? Los 11 primeros capítulos del libro de Hechos, él es el actor principal, ¿no? A él se le menciona como el que estaba a cargo de todos. Pedro. Hermanos, dice en su primera carta, cuando escribe a los creyentes del primer siglo, ¿no? Incluyendo a varios líderes, como vemos en primera de Pedro 5, del 1 al 4, les dice lo siguientes. Porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, ¿no? Al escribir estas palabras, Pedro quizás tuvo en mente la escena inolvidable de Cristo, lavando los pies de sus discípulos y las palabras que Cristo pronunció en ese momento. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. O sea, nosotros tenemos, hermanos, que lavar los pies de los otros. ¿Ah? Es el ejemplo. Y eso es servicio, eso es preocuparse por el hermano, ¿no? Preocuparse por el prójimo. A veces, hermanos, nosotros, dice, es el ejemplo que nos ha dado el Señor, ¿no? Porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis, ¿no? Ejemplos de humildad. Dice así, algunos, no, y eso está en Juan 13:15, ¿no? Es lo que nos dijo el Señor a nosotros. Así como yo he hecho esto, es el ejemplo para que ustedes también lo hagan, ¿no? Ahora dice, algunos pensarán, es imposible ser como Cristo. En un sentido eso es cierto, ¿no? Él fue único porque dice que no tuvo pecado, no pecó, ¿no? ¿Ya? Dice, pero la Biblia nos dice que el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. O sea, está en primera de Juan 2:6, ¿no es cierto? O sea, ahora, fíjese, yo siempre cuando se ha tratado este versículo, yo he visto a las personas que ellos más se van dice, como él anduvo, si el Señor hizo milagros, etcétera, etcétera, nosotros también. Y para mi entender, estamos descuidando qué es lo que hacía el Señor antes a tempranas horas, qué es lo que él hacía antes de hacer la tarea, o sea, atender a la gente, a sanar, ¿no es cierto? A alentar. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía el Señor? Porque buscaba a su papá, ¿no es cierto? Él oraba primero, ¿no? Entonces, pero a veces nosotros tendemos a ver lo espectacular, pero no pues lo que él hacía primero, ¿no? Él oraba. El primero oraba, antes de hacer algo, primero oraba de temprano, ese se iba, ¿no? Temprano, y era su costumbre. Entonces, hermanos, dice, esta es la característica del verdadero creyente, por lo que cada día debe esforzarse para seguir el ejemplo del Señor. Después de todo, cristiano significa un pequeño Cristo. Cuando el libro de Hechos dice que ellos fueron llamados cristianos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos veían, ¿no? A través de los seguidores de aquel tiempo del Señor, vean un Cristo, pues, ¿no? Por eso que le dijeron cristiano, o sea, cristiano quiere decir Christus, algo pequeño. Y ellos, por eso es que ahí en el libro de Hechos se menciona que fueron por primera vez llamados cristianos, ¿no es cierto? O sea, pequeños Cristos. Imagínense ustedes, hermanos, o sea, la misma gente que los conocía, donde ellos vivían,
donde ellos realizaban sus actividades, ellos son los que los comenzaron a llamar cristianos. ¿Por qué? Porque en la vida de ellos veían a Cristo. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces queremos nosotros, ¿no? Andar como él anduvo, tenemos que seguir el ejemplo del Señor. Lo primero que él hacía era orar temprano. Te lea los evangelios, lo primero, antes de atender cualquier cosa, a temprano dice, antes de que todavía, cuando había oscuridad, o sea, 3 de la mañana, 4 de la mañana, él ya estaba orando, ¿eh? Hermano, entonces, pero, ¿qué significa seguir el ejemplo de Cristo? Es interesante notar que en primera de Pedro 2:21, la palabra ejemplo es la traducción de un término muy especial en griego, hupogramos. Este término significa escribir debajo y se usaba de un material escrito que un maestro colocaba en una tabla para que el niño pueda copiar encima letra por letra. Así aprendí a escribir. Ustedes han tenido la oportunidad, esto me hizo recordar cuando yo era estaba en el colegio. ¿Se acuerda que poníamos una moneda y encima un papel y después con el, con el lápiz, ¿no? Y en el papel quedaba la moneda, ¿no es cierto? Sí. Ya, ese es lo que pasaba acá. Fíjese, o sea, tenemos que ser, el ejemplo quiere decir escribir debajo, o sea, nosotros tenemos que, a través de nuestra vida, reflejar eso. Ahora, ¿cómo se va a reflejar eso? Poniendo, pues, como dice, la mirada en Cristo, ¿no? Nada más, no queda otra, y siguiendo su ejemplo. Y la Biblia en los evangelios nos da una serie de ejemplos acerca de cómo vivía el Señor, ¿no es cierto? Eso es lo que Dios el Padre nos ha dado en la persona de su Hijo, un ejemplo para que aprendamos a vivir una vida que agrade al Padre. Hermanos, eso es lo que el Señor nos ha dado, ¿no? Por eso se acuerdan ustedes cuando Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre, y el Señor que le dijo, tanto tiempo, ¿no? Estás conmigo y no conoces al Padre, el que a mí ha visto a mí, ¿no? Ha visto al Padre, dice el Señor. Entonces, hermano, este tema es muy importante para nosotros. Y los temas que vamos a compartir son 4, dice Cristo modelo de siervo, Cristo modelo de varón ungido, Cristo modelo de predicador y Cristo modelo de oración. ¿Ya? Entonces, yo debo estar mandándole el día lunes, a más tardar, no pasa el lunes, el primer tema, porque son 3 hojas por lo menos, para que ustedes los lean, pues ustedes los revisen y podamos aquí conversar y orar. Hermano, ¿ya? Son temas que nos van a ayudar. A mí particularmente me zamaquean estos temas, ¿no? Porque la palabra de Dios siempre nos va a confrontar. Siempre nos va a confrontar la palabra de Dios. Yo estaba revisando el libro de Nehemías y dice que el pueblo, ya después que han terminado la reconstrucción, piden que se lea la ley en ese tiempo, ¿no es cierto? O sea, como decir los primeros 5 libros de la Biblia. El pueblo pide, el pueblo presta atención, el pueblo después lloran. O sea, imagínese usted el poder de la palabra de Dios para hacerlos llorar a estos hombres y mujeres. A todos los que han escuchado lloraban. Eso es la confrontación. Y siempre la palabra de Dios nos va a estar haciendo ver cómo estamos, ¿no? Hermanos, gracias porque estos temas yo ya los había leído hace muchos años atrás ya. Y gracias a Dios que lo había impreso. Los estaba revisando otro día y digo, ¿esto por qué no puedo compartir, no? Con mi hermano de Coyique.
son muy buenos y nos va a llevar a reflexionar, sobre todo nuestra relación con Dios. Nos va a hacer ver cómo tenemos que caminar. A veces el- el- la rutina nos puede jugar una mala pasada. Podemos comenzar a ver las cosas ya, ¿no? Mi temor es que comencemos a orar por costumbre. Y eso cuando uno está pues siempre, ¿no? Ya automático, o sea, es una costumbre, pero la Biblia no dice que debemos orar por costumbre, pues, sino con, ¿no? Creyendo, dice, creyendo, o sea, y si no, pues de repente estamos como el papá de Juan el Bautista, o como los discípulos que estaban en la casa de tu hermana cuando salió Pedro y, ¿no? Habían estado, dice que la iglesia oraba sin cesar cuando encarcelaron a Pedro. Y después Pedro es liberado pues, por un ángel, ¿no es cierto? Llega a la casa, la chica que lo atiende va a decir, es Pedro. No, ¿qué va a ser Pedro? Es un ángel, dice, ¿no? Es un... O sea, que hermanos, a veces, y eso no puede pasar en nosotros, tenemos que estar alertas, tenemos que orar con entendimiento, sabiendo primero a quién nos dirigimos y cómo debemos hacerlo.